El miedo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido seas. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias por tomarte el tiempo para estar aquí. Hoy tocaremos un tema que puede ser muy controvertido, conocido por todos, aceptado por todos o por muchos, ocultado por otros, pero al final el miedo es reconocido por cada ser humano que ha pisado este planeta. Es reconocible en la actualidad en todos sus ámbitos, en todos los aspectos de nuestras vidas. Está ahí el miedo. En algunos casos algunos podrán negarlo, pero negarlo desde una perspectiva en donde se niega por miedo, entonces simplemente ocultarlo, no es negarlo. La negación del miedo implica un reconocimiento de este, implica una observancia total del mismo, y negarlo implica no ocultarlo, implica tampoco juzgarlo, implica tampoco temerle, implica tampoco hacerlo a un lado, implica tampoco de forma disfuncional tratar de mantenerlo por ahí sin hacerle caso. Cualquier manera de ocultamiento que intentemos debe de quedar o debemos de desistir de ella. O sea, el miedo tiene que ser observado en su totalidad. Es un proceso, por supuesto. No estoy diciendo que tengamos que abrazarlo desde la perspectiva en donde tenemos que tomarlo, agarrarlo del pescuezo y decirle unas tantas, no, se trata de reconocer el miedo. Se puede reconocer de una forma total, se puede reconocer de una forma parcial. Algunos seguimos un proceso en este contexto y vamos sumando poco a poco experiencias con el miedo, y de alguna manera nos vamos dando cuenta que cada experiencia que hemos tenido con respecto al miedo siempre tienen la misma función, siempre tienen la misma cualidad. Aunque se embiste de muchas formas, pareciera que el miedo se ha fragmentado en tantas circunstancias, tantas situaciones, tantos eventos en nuestras vidas, que simplemente está ahí. El miedo abarca todo. Es omnipotente en todo caso, pero le podemos quitar ese poder, porque nosotros somos más poderosos que el miedo. Pero tenemos que creer que podemos quitar ese poder al miedo. Tenemos que estar convencidos de ello, y para ello tenemos que reconocer primero no quién es nuestro rival, ni nuestro oponente. No, el miedo no es ni nuestro rival ni nuestro oponente, no. Es simplemente algo que tenemos que reconocer de una forma en la que podamos darnos cuenta del valor que le hemos dado al miedo, y como el miedo, vamos a llamarlo así, ha aprovechado ese valor para inculcar más miedo en otros aspectos, y así sucesivamente. ¿Qué es el miedo? Definir el miedo, muchas religiones, muchas creencias, muchos
grupos, filósofos, científicos, podemos pensar que hay tantas definiciones como instancias o creencias hay en el planeta. Cada una da su versión, cada una da su verdad acerca del miedo. Algunas lo abrazan, otras lo rechazan, pero no se trata ni de abrazarlo, ni de temerle. O sea, no se trata de nada de eso. Se trata de observarlo en su justa medida y darnos cuenta de que no es nada. En sí, el miedo no es nada. Y ya veremos por qué. Vamos a tratar de dar una definición, y esto, como siempre se los he dicho, es mi versión, es mi experiencia, y es lo que me ha funcionado a mí. Pero lógicamente está fundamentado en aquellas cosas que a lo largo de mi vida se me han presentado, y con ello he podido demostrarme a mí mismo que se puede liberar uno del miedo. Hay instancias que de alguna manera cuesta trabajo más que otras superarlas, eso hay que reconocerlo. Pero al final, todas esas instancias serán superadas, una a una. Al principio cuesta mucho trabajo, porque nos resistimos demasiado a qué pasará, y es por miedo. Pero conforme va uno tomando confianza en uno mismo, conforme va tomando uno valor en uno mismo, conforme nos vamos valorando a nosotros mismos, conforme nos vamos entregando a nosotros mismos la fe y la confianza, es más fácil superar cualquier desavenencia que se presente. No es imposible, parece imposible en algunos momentos, es agobiante en otros, y bueno, pero toquemos el tema, el miedo. El miedo es algo que de alguna forma se nos ha inculcado, y es aquí donde vamos a empezar un constructo nosotros mismos desde pequeños. Vamos a empezar con una historia, y no me refiero a una historia que les voy a contar, sino a una historia que nosotros mismos nos vamos contando y vamos creando conforme vamos creciendo, y esto nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿quiénes son aquellos personajes en nuestras vidas que nos enseñan el miedo? Sí, adivinaste, nuestros padres. Nuevamente estoy aquí advirtiéndote que no tienes por qué culpar a tus padres. No los culpes. Hay que entender por qué lo hicieron. Ellos lo hicieron porque ellos creían que eso era lo que tenían que hacer. Ellos tenían una creencia tácita que les fue inculcada a su vez por sus padres, y a sus padres por sus padres, y así sucesivamente. Los padres en cada generación han hecho siempre lo mismo, de miles de formas distintas, pero siempre lo mismo. Inculcar el miedo es la base de esta civilización. Eso es en donde cada ser humano encuentra un cobijo ahí, un refugio ahí, en donde se enconcha, en donde se protege, y es donde se mete en la caja. Es ahí donde el ser humano cede su voluntad, su fe y su confianza al miedo. Es desde ahí, desde la infancia. No quiere decir que nazcamos inocentes,
Eso lo discutiremos en otra ocasión. Traemos un condicionamiento propio de otras vidas, pero dejemos eso a un lado de momento. Para los que no creen en eso, por supuesto, que al final acabarán creyendo, pero a su tiempo. En esta condición, el miedo es inculcado por nuestros padres, y digo, no hay que culparlos, porque ellos creían que eso era lo mejor que tenían para nosotros. Y puedes reconocer en cualquier padre que veas en la calle o en tu entorno más cercano, aquellos que están siendo padres y tú no eres madre o padre, ¿qué es lo primero que ves en ellos? ¿O qué es lo primero que haces, incluso si eres padre o madre? Ves aquello que siempre has hecho. No toques, no hagas ruido, no grites, no esto, no lo otro. Y todo está en función de no y no. ¿Y cuántas veces ya nos han dicho, si lo habrás escuchado en algún momento, tal vez te hayas dado a la tarea de investigar, encuentres a alguien que te diga, es que tienes que evitarle decir que no al niño, pero ¿por qué? Hay que evitar decirle que no al niño. No te lo dicen, y es por miedo, y es el miedo el que está ahí inmerso. Y cada vez que le damos una negativa a un niño, desde nuestra perspectiva, en donde le inculcamos que eso no está bien, que eso no debe de ser, que tenga cuidado, que no toque ahí porque se puede lastimar. Esto tiene un efecto práctico también desde la perspectiva en donde buscamos en algunos casos, por ejemplo, que el niño no toque el fuego, que no juegue con cerillos, que no agarre cuchillos, porque puede lastimar su cuerpo. Y lógicamente pues nadie se quiere lastimar el cuerpo, aunque realmente no pasa nada. Lógicamente si el juego es de alguna manera peligrosa, pues lógicamente eso puede implicar cosas más serias. Y es ahí donde de alguna manera tenemos que tener cuidado, pero no actuar con miedo, sino con amor. Ten cuidado porque te puedes lastimar. Mira lo que puede pasar. Esto puede producir en tu cuerpo estas cuestiones. Hay que ser cuidadosos. Esto sirve para cocinar, esto sirve para cortar, y fíjate cómo lo usamos para cortar y para cocinar. Fíjate cómo lo usamos para construir, y cada cosa que tenemos es una herramienta, tiene un uso práctico y te va a servir a ti para hacer el mismo uso, usándolo de forma correcta. Si lo usas de forma incorrecta, puedes lastimarte o lastimar a alguien, y ya sabes lo que pasa. En ese sentido, es actuar con amor, sin negar el riesgo que existe en este mundo tridimensional. Y de alguna manera eso implica pues proteger el cuerpo, o sea, porque el cuerpo está ahí y lo estamos percibiendo y lo tenemos que cuidar. Es nuestra casa mientras estemos de paso en este planeta. Y hay que cuidarlo, hay que amarlo, hay que sostenerlo y hay que protegerlo de todas las formas posibles. Hay que mostrarle al cuerpo a sí mismo que se puede proteger también, de las formas que sean necesarias para su protección. Lógicamente es una protección en donde el cuerpo es solamente un medio, no es el fin, no es la causa, es la consecuencia de otra cosa
más grande, que eres tú. Entonces el miedo está implícito desde una perspectiva en donde podemos hacer lo mismo que hacemos, pero con miedo. Todo el tiempo, y es lo que generalmente hacemos. Actuamos en concordancia con el miedo, como lo abrazamos desde pequeños, se nos inculca desde pequeños. Entonces, pues todo parte de ahí. Tenemos que tener cuidado con aquello, porque si no, nos podemos lastimar por miedo, y por miedo no lo hacemos. Pero ¿cómo se nos enseña esto? No toques eso, ten cuidado. ¡Hey tú! Guarda silencio. La forma en la cual nos dirigimos a nuestros hijos o a los seres más pequeños, a los niños, es lo que les da a ellos los elementos para hacer suyo el miedo. Es innegable que cuando estamos en una situación altamente estresante, y esto me refiero pongamos un ejemplo, donde una persona está pues en un cruce de autos, y de pronto, por alguna circunstancia, alguno de los carros pierde el control por la razón que sea, y vemos que el auto se va encima de nosotros. En fracciones de segundo tenemos emociones y sensaciones de todo tipo que nos evocan el miedo más fuerte que podemos sentir, liberando distintos tipos de hormonas. Nuestro cuerpo se paraliza, se queda ahí y puede ser aplastado por el auto, o podemos observar lo que está ocurriendo, sentir esas mismas emociones, pero si estamos conscientes de lo que estamos sintiendo y sabemos qué lo está produciendo, no estamos negando los sentimientos, no estamos negando las emociones, las estamos reconociendo, pero no somos presa de ellas. No somos presa de estas emociones, no somos presa de esas sensaciones. Están ahí y no las negamos, pero las reconocemos. Y podemos darnos cuenta que el auto se viene encima de nosotros, y en cuestión de fracciones de segundo tenemos que tomar una decisión. O nos quedamos ahí, o simplemente nos movemos. No sabes, en muchos casos, cuando te paralizas, qué hacer. Pero cuando ves que se acerca algo así y eres consciente de lo que te está pasando, puedes tomar una decisión en ese instante. Tú decides y tú eliges si quieres continuar tu camino o es el fin de tu existencia corporal. Si decides que es el fin, solo tienes que quedarte parada o parado para que termine el proceso y el auto aplaste el cuerpo. Si tú decides que todo tiene que continuar, te vendrán instantáneamente a tu mente los elementos que necesitas para mirar en la trayectoria del auto y en cierta forma poder, en cuestión de fracciones de segundo, dar un paso a un lado. Y puede que el auto te golpee y te aviente, pero simplemente con haberte movido un poco, el auto no te va a aplastar, no te va a matar, simplemente te va a aventar, y puede que nada más salgas con unos cuantos raspones, o puede que incluso salgas ileso, porque nada más con hacerte a un lado
o con observar en tu entorno, y si tienes a tu alcance, por ejemplo, un muro que te puede proteger, te puedes agachar y ponerte a un lado de ese muro y ver cómo el auto pasa por encima de ti o a un lado, y simplemente viste el acto y no pasó nada, no te pasó nada. Es una decisión que tú tomas, tú eliges. Parece que no, pero sí, tú eliges si te quedas ahí parada o parado, o si te mueves un poco y te salvas. Es una decisión. Y el miedo, si es malentendido y dejamos que se apodere de nosotros, pues lógicamente va a hacer su trabajo. El miedo, esto es observarlo desde un punto de vista un poco más práctico, pero sigue siendo oscura la forma en la cual el miedo está ahí presente, porque no hemos dicho realmente qué es el miedo. Creo que es hora de hacerlo y que sepas qué es el miedo realmente. El miedo es una creencia, es un pensamiento, igual que todos los demás que tú atribuyes. Es una creencia. Y tal vez no me creas que es una creencia el miedo. Tal vez no creas que es un pensamiento y te resistas a creerlo y trates de justificarlo como algo que es real. Pero ¿qué es real en el miedo? ¿Tus emociones? Sí, claro, tus emociones lo hacen real. Por supuesto. Pero tus emociones solamente son la consecuencia de aquello que pensaste que te podía hacer daño. ¿Por qué? Porque es un pensamiento lo que detona el miedo. Tú crees en el miedo y le has dado tanta fuerza al miedo, tanto valor al miedo, que te niegas a soltarlo. Es un pensamiento, y si no lo aceptas está bien. Si niegas que el miedo está ahí porque tienes miedo a soltarlo, pues está bien. Tú lo decides, es tu decisión. El miedo está ahí. Y el valor que tú le inculques a ese miedo es solo tu valoración. Pero tienes que darte cuenta también, y esto te lo ponemos de frente, que eres tú la persona que al valorar el miedo, en la magnitud que sea, le estás otorgando poder sobre ti a ese pensamiento. Es un pensamiento. Todo parte de un pensamiento. Está ahí, claro, no lo voy a negar. ¿Es real? Claro. Lo que sientes te hace ver que es real, te hace sentir la realidad. E incluso puedes que ahorita estés sintiendo algo en el estómago y se te esté revolviendo algo ahí, porque te estamos diciendo que hay algo en ti que es el miedo, y que sabes que está ahí, que has valorado, y que de alguna forma eres tú quien ha supravalorado al miedo. Este es uno de los temas más complejos de entender y de aceptar, porque entender que el miedo es un pensamiento queda oculto de nosotros mismos, por nosotros mismos, desde nuestra infancia. Porque es desde nuestra infancia en donde se nos es inculcado y se maneja de tal manera que parece normal. Pero tener miedo no es normal, o sea, es totalmente disfuncional. Porque te puedes quedar parada o te puedes quedar parado en alguna situación en donde
el miedo se apodera de ti y te pueden pasar cosas que no deseas que te pasen. Por miedo, porque dejaste que el miedo se apoderara de ti. No se trata de negarlo, como digo, se trata de entenderlo. Y entender las emociones que estás viviendo en el momento en el que las estás sintiendo. Esos sentimientos que se despiertan. Tienes que, de alguna manera, observarlos. Cuesta trabajo porque cuando el miedo se apodera de nuestra mente y todos los eventos que ocurran a nuestro alrededor sostienen aquello que nos hace entrar en pánico, se obstaculiza cualquier observancia que podamos hacer y actuamos de formas en donde lo único que buscamos es huir. Eso es, tenemos que decirlo, huir. No se trata de hacernos los valientes, por supuesto que no. Si estás ante una situación en donde tienes que golpear y correr, tienes que hacerlo. Pero solo si tienes esa opción como la última. Si tienes que golpear y correr, hay que hacerlo. Pero tienes que estar consciente de lo que estás haciendo. Muchas veces cuando entramos en pánico, simplemente nos ofuscamos y corremos y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Ya les conté una experiencia en otro audio, en donde un tipo se subió a la banqueta con su camioneta. Era una camioneta en donde ponían materiales de construcción. Una camioneta de 3,5 toneladas. Y el tipo pues se subió a la banqueta para estacionarse. La banqueta es amplia, pero pues oye, la banqueta es para el paso de peatones, no para estacionar tu carro. Pues lógicamente me detuve al ver eso y dejé que el tipo se maniobrara, pero el tipo maniobró de tal manera que casi me atropella. Pues nada más me hice a un lado y me molesté porque no se fijó, porque se subió a la banqueta. Entonces yo lo enjuicié, hice un juicio de él. Y cuando pasé a un lado de la camioneta le dije unas cuantas cosas. El tipo se molestó y bueno, me dijo otras tantas. Y yo le respondí. Y pues continué mi camino, como si nada. Empecé a oír gritos que venían de la camioneta también. Y era un tipo que venía acompañando al otro, que se bajó inmediatamente de la camioneta para agredirme. Se veía que el tipo tenía conocimientos de artes marciales. Me lanzó una patada, unos cuantos golpes, pero el tipo no sabía que yo también sabía defenderme. Por supuesto, cuando iba yo caminando y al oír los improperios, pues me di cuenta, porque se me advirtió que iba a ser atacado. Entonces yo me volteé y tomé la decisión de mantenerme tranquilo, de enfrentar la situación, porque tenía la seguridad de que no me iba a pasar nada. Fue cuestión de instantes, de segundos o de incluso microsegundos. Recibí el ataque, lo repelí en cierta forma, sin moverme un ápice, solo parando golpes. Y no me inmuté en lo más mínimo. El tipo solo me ensució un poco la playera. Al ver el tipo que no me podía ni siquiera mover. Y no soy un tipo corpulento, no soy un tipo extremadamente alto. Soy para la media un poco alto, ¿sí? Mido 1,80. Sí, aquí en México pues la media es de
de unos 65 para los hombres, en promedio. Un poco más, un poco menos. Ahorita ya los chamacos, ya los jóvenes son un poco más altos. Cuando voy a mi facultad los veo, entonces son como de 1,90 ya, muchos de ellos. Y me da gusto verlos crecer. Pero todo se debe a las hormonas que vienen en los alimentos. Pero bueno, detuve el ataque y decidí yo por mi cuenta, antes de recibir el ataque, de no ir más allá de eso. Y no contesté el ataque. No respondí al ataque. Y decidí también que iba a salir de ahí ileso. Yo lo decidí. Todo se manifestó de tal manera que, a pesar de estar rodeado por 5 o 6 tipos que estaban ahí cerca de él, que pertenecían a su grupo, no era una banda, era un grupo de empleados que estaban ahí observando todo, pero lógicamente se hubieran unido para cualquier cosa de ser necesario contra mí, pero simplemente no tomé la decisión de atacar ni de permitirme ser atacado. Yo tomé la decisión de salir ileso. Yo tomé la decisión de no ir más allá de eso. En el momento en el que yo repelí el ataque, el tipo del que venía conduciendo la camioneta, como ya les había yo contado en esa historia, era un tipo de 1,90 más o menos, más alto y corpulento, y se veía que venía decidido a cualquier cosa. Pero no me inmuté tampoco por su apariencia. ¿Qué fue lo que pasó? El tipo que me atacó lo detuvo. Dijo: ya te vas, ¿verdad? Al ver que no me podía hacer nada, pues simplemente detuvo al otro tipo. ¿Por qué? Pues simplemente porque así sucedió. En mi línea de tiempo yo decidí que tenía que salir de ahí ileso. Hubiera podido decidir otra línea de tiempo, y esto ya lo discutiremos en otro momento, en donde el tipo me pudo haber atacado y yo respondido, y pues eso se hubiera convertido en una batalla contra mí, de todos contra mí. Pues sí, claro, hubiera podido pasar. ¿Y dónde hubiera acabado? Pues a lo mejor en el hospital. Pero no acabé en el hospital, acabé yéndome, moviéndome de ahí, emocionado, por supuesto, no porque estuviera yo contento, sino porque estaba yo emocionado. Yo sentí el miedo, o sea, sentí las hormonas en mi cuerpo que estaban funcionando, estaban trabajando, estaban haciendo lo que siempre hacen en cualquier ser humano, segregando hormonas, ¿sí? Adrenalina, cortisol, etcétera, que te preparan para cualquier cosa. Pero yo tomé una decisión consciente, porque fui consciente en ese momento de mí mismo, de lo que soy, y no de lo que representa mi cuerpo, al creer que yo puedo ser mi cuerpo. Yo supe en ese momento quién era yo, y a pesar de estar sintiendo todas esas emociones en mi cuerpo, mi mente tomó control. Mi yo superior tomó control de la situación y simplemente no pasó nada. No pasó de ahí. De haberme cerrado la boca también, no hubiera pasado ni siquiera eso. Reconocer que el tipo pues está haciendo su trabajo y está haciendo un esfuerzo por lo que sea, y que se le antojó de estacionarse ahí, pues simplemente hace sus cosas, hace su vida, y dejarlo pasar. No se trata de hacerse de la vista gorda, sino de entender la situación también, y de entender que te pudieron sí haber hecho algo. Simplemente se trata de estar consciente de lo que eres y de quién eres.
Cuando eres consciente de ti mismo o de ti misma, te puedes defender conscientemente, pero puedes decidir cómo quieres defenderte. Puedes decidir a dónde te quieres mover. Eso parece imposible, pero puede ser. Y se te pueden presentar situaciones que te puedan permitir a ti darte cuenta de que así puede ser. Con esto, ¿qué te quiero demostrar? Que tu mente puede tomar control del miedo, de tu cuerpo, y no el miedo de ti. Si tú permites que el miedo, al sentir todas esas emociones, se apodere de ti, tu mente va a quedar obstaculizada. Te vas a cerrar a la posibilidad de estar consciente, y la inconsciencia se va a mover, y puede que salgas sin ninguna lesión del asunto en el que te estés envolviendo o desenvolviendo. Puede que no. Las probabilidades son muchas. Pero cuando eres consciente de ti, tienes fe en ti, tienes confianza en ti, y eres tú quien decide qué va a ocurrir, no el miedo. Con el miedo puede pasar cualquier cosa y tú no sabes qué es lo que va a suceder. Eres tú quien tiene el control. Tú eliges. Suena utópico y suena muy bien, ¿verdad? Claro que sí. Y lo puedes hacer. Pero hay que reconocer también qué es el miedo. Y por eso te digo que el miedo es un pensamiento que está ahí, oculto, agazapado, y no se deja ver tan fácilmente. Y el miedo, lógicamente, está en muchos aspectos de nuestras vidas. En tantos aspectos en donde hay situaciones en donde yo incluso me he visto estresado y he sido víctima del miedo, aún en la actualidad. Y tengo que reconocerlo, y te tengo que ser sincero también. A mí me pasa. Y muchos dirán, y mi excusa preferida podría ser, es que soy un ser humano, no soy perfecto. ¿Qué es lo que no es perfecto? Somos seres humanos y cometemos errores. Todos cometemos errores. Pero cometemos errores mientras sigamos creyendo en los errores, mientras sigamos sosteniéndolos. Y la excusa perfecta es, todos cometemos errores porque somos humanos. Como si fuera una naturaleza del humano cometer errores. Estamos de alguna manera entendiendo, tratando de entender quiénes somos. Y en el proceso, lógicamente, al no soltar por completo el miedo, sino al irlo soltando poco a poco, es lógico y es natural, mientras sigamos creyendo de alguna manera en el miedo, en cometer errores. Vamos a cometer errores mientras no soltemos el miedo. Soltar el miedo es, de alguna manera, llegar a la raíz de él, verlo en toda su magnitud, sentirlo en toda su magnitud y darte cuenta del valor que le diste a ese pensamiento. Es ahí donde te paras frente a frente a él, por decirlo de alguna manera, y lo observas y te das cuenta
de qué es realmente el miedo. Y cuando te das cuenta de lo que es el miedo, de que es solo un pensamiento, es como una nube que te acompaña todo el tiempo y te tapa de la luz, te oculta la luz, pero no miras hacia arriba y no sabes qué es lo que te oculta la luz. Pero cuando te atreves a mirar hacia arriba, te das cuenta de lo que está ahí tapándote la luz. Y esa nube está ahí frente a ti. Y esto lo tenemos que volver una práctica, porque de alguna manera llegar a la raíz del problema lo podemos hacer de un golpe, por supuesto, pero también de una forma de hacerlo que parezca práctica, es irlo deshaciendo poco a poco, a la velocidad que tú definas. Tú decides a qué velocidad quieres ir. Muchos querrán deshacerse del miedo en un acto. Y si tienen la conciencia de hacerlo de tal manera que puedan verlo en toda su extensión, podrán deshacerse de él. Podrán deshacer ese pensamiento, porque eso es lo que tenemos que hacer, deshacer el pensamiento. Y no se trata de deshacer el pensamiento en sí mismo, sino deshacer el valor que le hemos dado a ese pensamiento. ¿Cómo deshacer el valor a un pensamiento? Tomemos un ejemplo. La creencia en Santa Claus. Hace poco mi expareja le dijo a mis hijos que Santa Claus no existía. Mis hijos están pequeños. Ella, en un afán de decirles la verdad, su verdad, estableció algo que pues lógicamente nosotros sabemos qué es. Entonces, al declararles quién era Santa Claus, pues de alguna manera trató de hacerles conscientes de el hecho de que no existe Santa Claus. Mas sin embargo, cuando yo les pregunté a los niños quién era Santa Claus, ellos me respondieron lo que siempre me han contestado. ¿Quién era Santa Claus? Pues un tipo que les trae regalos, que no conocen, que no han visto nunca, y que de alguna manera les proporciona felicidad. Hicieron caso omiso de lo que les dijo su madre. Una creencia, para poderla terminar o deshacer el valor de la creencia, necesitamos en primera instancia estar conscientes, porque si creemos firmemente en algo, por más que nos digan eso es falso, nuestra creencia va a permanecer inmutable, dado el valor que le hemos otorgado a esa creencia. Si en algún momento los niños me viesen a mí, yo con toda intención, con los regalos, y decirles, yo soy Santa Claus, miren, aquí están los regalos, eso va a ser una muestra clara de la realidad para los niños. Y tal vez ellos quieran negar el acto y tal vez se molesten conmigo por haberlos engañado. Tal vez no le den importancia. Eso dependerá de qué decisión tomen ellos. Si ellos quieren aferrarse a su creencia, se van a defender y van a decir que esos regalos, sí, yo los compré, yo los traje, pero que Santa Claus existe y Santa Claus les va a traer lo que ellos pidieron, como siempre se los ha hecho.
no yo, porque yo no soy Santa Claus. Ellos tienen una clara idea de lo que es Santa Claus. Conforme vamos creciendo y avanzando en la conciencia, nos vamos dando cuenta de aquellas cosas que realmente no son reales. Y cuando aceptamos de buena forma no darle fuerza ya más a esos pensamientos, los podemos deshacer de golpe. O sea, podemos deshacer el valor sin ningún problema que le hemos dado a esos pensamientos, o podemos deshacer el valor poco a poco. Uno decide cómo se va a deshacer el valor. Justificarlo de alguna manera. El pensamiento es no soltarlo, es aferrarse a él. Sabes que lo tienes que soltar, es como dejar un vicio. Sabes que lo tienes que soltar porque sabes que te hace daño, pero te justificas de mil formas de que no puedes, de que eres adicto o adicta, de que te invitaron y pues probaste tantito, al fin no te hacía daño, pero pues después perdiste el control y pues acabaste completamente intoxicada o intoxicado. Y usas mil cosas para justificarte. Y te lo crees, tú crees en eso, en esas justificaciones, y crees que tienes razón para justificarte. Y eso lo hacemos con todos los pensamientos que tenemos firmemente enraizados en nosotros. Creemos que eso nos da valor y creemos que eso de alguna manera nos permite entender que tenemos la razón, que somos nosotros los que tenemos la razón y los otros no. Eso es un pensamiento, y todo parte de un pensamiento, de una creencia, y el valor que le inculquemos a esa creencia es lo que va a permitirnos a nosotros usar ese pensamiento y esa creencia para crear otros pensamientos y otras creencias, que de ahí se deriven actos que nos permitan mostrar que estamos dispuestos a defender nuestras creencias, nuestro pensamiento de los otros. El miedo, al ser un pensamiento más, no es otra cosa. Tenemos que tener en cuenta perfectamente claro que tener miedo a cortarte un dedo cuando estás rebanando una cebolla puede implicar que no te fijes de una cierta forma y no tomes la cebolla de la forma correcta y te termines cortando. ¿Por qué? Porque vienen a ti pensamientos, vienen a ti hechos que están ahí en tu mente nada más. ¿Y qué es lo que ocurre en tu mente? Surgen cuestiones en donde dejas de prestar atención a la forma en la cual tomas la cebolla, porque tus pensamientos distraen tu concentración en la forma en la que tomas la cebolla. Y al distraerte, simplemente te ponen en una situación en donde
al acercar el cuchillo cada vez más y más hacia tus dedos, pues simplemente no te das cuenta de lo que estás haciendo. Aunque estés viendo la cebolla, tu mente está distraída en otra cosa, y cuando te das cuenta estás cortándote. Puede ser de forma muy ligera, que te hagas un pequeño corte, pero al final te cortaste por una distracción, porque pensaste que te podías cortar, y eso motivó a que te distrajeras y a que perdieras la concentración de cómo estabas tomando el cuchillo y la dirección que estaba tomando el cuchillo y la forma en la cual estaba sujetando la cebolla. Perdiste la concentración en ese momento y en cuestión de segundos sufriste una pequeña lesión en tu dedo. No pasa de ahí, pero eso es un ejemplo. Cuando sentimos terror o pánico, el miedo se apodera de nosotros y es lo mismo, perdemos la concentración. Dejamos que el miedo se apodere de nosotros, y es por ese valor que le hemos dado a una situación en la que podemos estar muy estresados y nos podemos dejar someter por el miedo. Pero es posible mantener la concentración cuando eres consciente. Es posible que aún estando en una situación estresante, tú puedes decidir qué quieres para ti. Sabes que a lo mejor tienes que correr, sí, sabes, y lo haces, pero lo haces de forma consciente. Sientes las emociones, por supuesto, pero tú eres el que tiene el control, no el miedo, no el pensamiento que tienes. El miedo no toma control de ti, tú de él, más bien. Tú decides qué es lo que quieres si te vuelves consciente de ti. Eso es lo principal. ¿Y cómo volverse consciente de uno? Pues simplemente atendiendo tus necesidades más internas. Y eso te lo permite solo el amor. Por ahí escuché una vez una historia de Mario Puig, en donde él cuenta una historia, un cuento sobre el miedo y el amor, en donde todos los seres de la oscuridad están reunidos y cada uno de ellos ha perdido la batalla contra el amor. Ninguno se atreve a enfrentar al amor porque saben el resultado que viene. Y el rey de la oscuridad les pregunta: el que me traiga al amor frente a mí, le entregaré todo lo que me pida. Ninguno se atrevió a dar un paso adelante y decir yo, solo uno, alguien que estaba ahí en lo más oscuro, en un rincón, y ese fue el miedo. El miedo se atrevió a dar el paso adelante y dijo: yo te voy a entregar al amor. En la historia de Mario Puig, el miedo llega en algún momento con el cuerpo del amor y lo pone yaciendo ahí frente a él, como si el miedo pudiera matar al amor. Es al revés, como te lo he contado. Sí, parece que puede ser así, pero eso que entregó el miedo no era el amor, era solo el cuerpo del amor. Porque el amor no puede tener una representación en la forma en la que tú quieras representarlo, porque es algo que está ahí, que se siente y que no tiene forma. El amor está ahí, en ti también. Y tú eliges, por ejemplo, así como yo elegí no ser dañado
A pesar de que estaba yo lleno de adrenalina, estaba yo lleno de cortisol, yo decidí tomar el control porque me amo a mí mismo, amo a mi cuerpo. Y no es cuestión de narcisismo, es cuestión de amor, nada más. Yo decidí que tenía que salir de ahí ileso. Y solo fue un acto de amor para conmigo y para con los que me estaban rodeando, porque tampoco deseaba lastimar a nadie. Tampoco deseaba lastimar a nadie porque yo sé que puedo lastimar a otras personas y tengo la capacidad de hacerlo y lo he hecho en otras ocasiones, de otras muchas formas, pero en ese instante yo decidí no proceder porque sé de lo que soy capaz y decidí no lastimar a nadie, en primer lugar a mí y en segundo lugar a aquellos seres que son mis hermanos, aunque estuvieran ataviados de sus creencias. Yo decidí no hacerlo. Fue una decisión propia. Y tú puedes tomar las mismas decisiones en cualquier situación. Tú puedes embestir al amor en ti y no permitir que el miedo llegue y haga presa de ti. Lo que entregó el miedo no era el cuerpo del amor, era el cuerpo de alguien que se dejó someter por el miedo. Esa podría ser mi conclusión. Y de alguna manera te soy franco, me incomoda este tema, pero creo que es importante que lo toquemos y lo observemos al miedo en toda su magnitud como pensamiento. Ver que le hemos infundido un valor y ese valor se lo podemos quitar nosotros mismos. Puedes empezar desde los miedos más básicos, desde los miedos más chiquitos, para que vayas practicando cuando te enfrentes a tus mayores miedos. Puedes empezar por los más pequeños. No sé, por ejemplo, tener miedo a decirle algo a alguien y decidir que no va a pasar nada cuando tú le digas algo a esa persona. Observas a tu miedo y le dices: tú eres un pensamiento. Te ha infundido tanto valor que no he tenido el valor, valga la redundancia, de decirle a esta persona que la amo, por miedo a que me rechace. Y por ese miedo a que me rechace es que no he tomado la iniciativa, cuando a lo mejor esa persona está completamente dispuesta a aceptarte. No lo sabes, por supuesto. No sabes cuáles eran sus reacciones pero tú estando consciente de lo que eres y teniendo la confianza en ti de lo que eres, puedes tomar una decisión y darte cuenta de que estarás bien. Ese es el primer paso, de que vas a estar bien, de que decirle algo a alguien no te va a quitar la vida. Bueno, depende, ¿no? O sea, me refiero a que es un pensamiento y cómo lo digas. Es un poco complejo, pero de alguna manera depende de ti, de cómo te acerques a esa persona te va a sentir. Porque todos estamos conectados. Y todos estamos conectados con todos los eventos que están a nuestro alrededor. Y cómo nos relacionemos con ellos es como vamos a percibir y vamos a actuar. Y si actuamos con confianza, con fe, con amor, es lo que vamos a obtener. No puede ser de otra forma.
Bueno, puede ser de 1000 formas. Pero cuando actúas con el amor y con la fe y con la confianza, el resultado es el resultado. Y obtienes lo que tú quieres. Lógicamente, a veces no se da inmediatamente. Hay que esperar porque depende. Es que también es un pensamiento. Esto también es un pensamiento. El pensamiento del amor, tal como lo entendemos. Si tú lo haces con toda la fe en ti y toda la confianza en ti, y tienes en tu mano el amor, toda la oscuridad desaparece. Cualquier duda que puedas tener desaparece y restas cualquier valor que le hayas dado al miedo, porque cuando te enfrentas al miedo con el amor, las dudas se disipan y te das cuenta qué es lo que tienes que hacer y cómo lo debes de hacer. A mí me pasó en esa historia que te conté de mí. Cometí un error al decirle groserías al tipo, al insultarlo. Cometí un error, pero lo reconocí también inmediatamente. Y no es que haya yo pagado mi culpa, porque esa es otra. Y esa es otra cuestión que tomaremos en el próximo audio. La culpa. Y está perfectamente asociada al miedo. Pero antes tenemos que definir el miedo para poder entender lo que es la culpa. Y simplemente, sin culpa, sin pena, sin dolor, sin miedo prácticamente, puedes enfrentar cualquier cosa que se te presente y salir avante. Porque tú decides hacia dónde te quieres mover. Tú defines las líneas temporales. Tal vez te digan que no eres tú quien crea. No. El mundo, el universo ya está creado. Lo que tú de alguna manera te hace pensar que creas son las decisiones que tomas. Porque existen todas las posibilidades en ti. Y la posibilidad que tú elijas es la que se te va a presentar. Porque ya están ahí, están presentes, están en potencia. Son como una semilla. Y una semilla representa en potencia un árbol robusto. Hay que dejarlo crecer, desarrollarse para que se convierta en ese árbol robusto. En ti, en potencia, están todas las posibilidades y son esas semillas que te van a llevar hacia una u otra línea, dependiendo de lo que tú elijas. Y con ello, tú decides hacia dónde te mueves, hacia dónde vas. Tú decides en el amor o en el miedo. Es una elección que vas a tomar. Y ya es hora de que empieces a elegir al amor, porque has tomado muchas decisiones en pro del miedo y seguirás tomándolas, pero es hora de que empieces a practicar. Esa decisión la tomarás tú, por supuesto. Es hora de que empieces a practicar esto que te cuento. Los métodos y las formas hay que obtenerlos según tus creencias, por supuesto. Están ahí muchas escuelas, muchas ideas, y depende de ti encontrarlas, porque yo te pongo en la caja de descripciones unas que me han funcionado a mí, pero esas no son necesariamente para ti. Tú tienes que encontrar las que mejor se acomoden a ti y las que más te sirvan. Y tal vez tengas que probar una y luego tal vez tengas que probar otra. No te desesperes. Si estás iniciando el camino, ándalo. Atrévete a andarlo. ¿Sabes cuál es la
la mejor decisión que puedes tomar. Estar confiado o confiada. Estar segura o seguro de que el camino que estás siguiendo es el correcto, sin importar nada. También tener en cuenta de que seguir el camino que tienes, si implica lastimar a otros, no es el camino. Si implica pasar por encima de otros, no es el camino. ¿Sí? A lo mejor tienes que hacer a un lado de tu vida ciertas circunstancias, ciertas personas, de momento, y eso implique para esas personas dolor. La decisión la tienes que tomar tú, qué es lo mejor para ti. Es cuestión de una decisión, de una elección. Tienes libre albedrío en un contexto muy amplio y tú decides hacia dónde te mueves, con el miedo o con el corazón. Continuaremos con esta cuestión, yo creo que no sé con cuántos audios más, pero en esencia este es el primero. Gracias por estar aquí, gracias por compartir tu tiempo conmigo, con nosotros, porque estamos contigo. Ya discutiremos eso más adelante, porque no estás sola, no estás solo. Estamos contigo, en tu corazón, y estamos ahí. Cada persona que escuche esto, en su momento, estará ahí también contigo. En el futuro, donde sea, todo ocurre en un solo instante, en un mismo plazo. Ya hablaremos de eso en otra ocasión. Cuídate, recibe todo nuestro cariño, todo nuestro amor y un abrazo. Y nos vemos en el próximo tema, que será la culpa en este caso. Hasta pronto.